Hola chicos, espero que estén bien. Si están viendo este video, asumiré que están bien. Mi nombre es Steven Herrera, yo soy psicólogo clínico. Actualmente estoy estudiando un máster en psicoterapia familiar y de pareja. Y pues me he dedicado a trabajar en varios aspectos, ¿no? He trabajado con población psiquiátrica, con comunidades indígenas, con mujeres violentadas y actualmente me dedico a trabajar en la prevención de adicciones. Trabajo en la Secretaría de Salud, en el Sistema Integral de Prevención de Adicciones de Quito, en el CIPAC, que es un proyecto que surgió en octubre más o menos. Entonces desde octubre venimos haciendo un poco de trabajo en prevención de adicciones, que es distinto a prevención de consumo, que me parece un enfoque adecuado también. El día de hoy les voy a presentar una clase sobre inteligencia emocional. Bueno, no me parece un tema bastante amplio como para explicarlo en 20 minutos, pero intentaré hacerlo. En esta clase evidenciaremos varios enfoques desde varios autores que han trabajado sobre estos términos, sobre la inteligencia emocional y cómo influye en nuestra cotidianidad, en nuestra familia, en nuestra casa, en la escuela y también cuál es la importancia en la política, que es lo que nos interesa acá también. Esta clase dejará como enseñanza el entendimiento y el canal adecuado que las emociones deberían tener, de las emociones que tenemos, que nos hace sentir como seres humanos, irrepetibles y en contexto. Ya profundizaremos un poquito más de esto más adelante. No voy a profundizar mucho en antecedentes porque tendríamos que retomar hasta la época griega, donde se apuntalaba estos conocimientos en la filosofía. Entonces hacer un recorrido histórico me parece que sería bastante trabajo y bastante abrumador, sobre todo para una clase que tiene esta duración. Lo que sí les quiero decir es cuál es la importancia de aprender sobre inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, es bastante importante entenderlo porque básicamente todo lo que hacemos nosotros está cargado por emocionalidad. Entonces, si uno no logra comprender 100% la emocionalidad que le reina, pues no podrá hacer un trabajo adecuado fuera. Entonces, me parece que es una de las clases más importantes y que ustedes deberían poner mucha atención. Vamos a ello. Entonces, me gustaría empezar con un autor que se llama Goleman, o Goleman, no sé cómo se pronuncia la verdad. Él habla mucho acerca de la inteligencia emocional, pero parte explicando sobre qué es una emoción. Una emoción básicamente es un impulso que moviliza a la acción. Es decir, nosotros sentimos algo y esto que sentimos nos hace hacer algo. De aquí que lo hagamos de una manera adecuada, nunca nadie nos ha enseñado, al menos en el contexto cultural ecuatoriano, acá nadie nos ha enseñado a manejar nuestras emociones. Es bastante fácil, por ejemplo, comunicar una buena noticia. Oye, me fue bien en este examen, tuve este trabajo. Uno comunica eso a la familia, es muy sencillo. Pero nunca nadie nos enseñó a comunicar las malas noticias. Y digo malas noticias porque no deberían ser malas. Algo que viene de nosotros no podría ser malo. Y acá me gusta a mí separar desde ya digamos, esta etiqueta que se les pone a las emociones. Buenas, malas. No son ni buenas ni malas, son nuestras. Ahora, que nos hagan sentir un poco mal fuera es distinto. Pero ya vamos a ir viendo cómo funciona, por ejemplo, la tristeza, que mucha gente le tiene mucho miedo y pues yo pienso que es una gran oportunidad. Pero bueno, Goleman nos habla un poquito de la estructura cerebral. La estructura cerebral, como ustedes saben, se desarrolla desde que nosotros somos chiquitos, bien chiquitos, y hay algunos órganos en específico que nos diferencian de los animales y por tanto son los que nos dan nuestros sentimientos. Por ejemplo, la amígdala. La amígdala es este órgano que es como un flash memory, sí, es como la memoria pero de las emociones. Cómo me sentí esa vez que comí ese helado, cómo me sentí cuando la chica que me gusta me aceptó una salida, cómo me sentí cuando mi héroe de la televisión murió, etcétera. Entonces es como un flash memory de nuestras emociones y pues sobre ella está el neocórtex.
El neocórtex es básicamente lo que nos diferencia de los animales. En el neocórtex encontramos lo humano, el pensamiento, la reflexión, la planificación, el arte, la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Al lado de esto también se encuentra el sistema límbico. Y el sistema límbico es bastante importante porque el sistema límbico básicamente nos dice qué hacer cuando estamos en una situación de emergencia. Huimos, nos las enfrentamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en los animales solo tienen estas dos opciones: huir o enfrentarse. La interacción entre la amígdala, el sistema límbico y el neocórtex nos hace a nosotros tener una gama de posibilidades distintas. Capaz que no todos huyen o no todos pelean. Uno piensa como, ¿cuál será la salida más cercana? ¿Por qué me está buscando bronca este chico, esta chica, lo que sea? Entonces aparte de decirnos qué hacer en las situaciones de emergencia, también nos hace generar sentimientos. Y algo importante es que nos hace generar sentimientos sobre estos sentimientos. Eso es lo que nos hace ser humanos. La capacidad de entender, de reflexionar y del saber por qué pasan estas cosas. Entonces, la base neurológica de la inteligencia emocional procede de los primeros años de vida, ya que estas son las primeras formaciones cerebrales que suceden. Por ejemplo, el sistema límbico es el último en desarrollarse. Se acaba de desarrollar casi al final de la adolescencia. Y es por eso que es bastante preocupante. Por ejemplo, en Quito y en Ecuador hay índices de consumo bastante altos. ¿Qué es lo que nos dice la droga? Llamaremos droga a cualquier sustancia, tabaco, alcohol, algo que nos altere el cerebro. ¿Qué es lo que nos dice la droga cuando la ingerimos en una situación en la que estamos tristes o estamos pasándola mal o huimos de los problemas? Le dice al sistema límbico que cuando hay esta situación, la droga le hace sentir mejor al cerebro. Por tanto, y cuando uno es adolescente, se genera este conocimiento en el sistema límbico. Y el sistema límbico dice, no puedo solucionar esto sin la droga. Entonces ahí cae en la adicción. Por eso que es importante hablar, por ejemplo, de las emociones desde que son bien chiquitos. Esto va haciendo tejido intercerebral y pues va estimulando estas partes que yo les acabo de explicar. Entonces, ¿cuál es la edad igual más adecuada para empezar a hablar de emociones, sentimientos, sensaciones con los niños? Incluso desde que no pueden hablar, desde que nacen. Los humanos tenemos, yo siempre llamo, un instinto, un olfato, en el que uno puede sentir lo que el otro está sintiendo, sin necesidad de que estos nos digan cómo se sienten. Hay que recordar que el 90% de comunicación emocional es lenguaje no verbal. Entonces ustedes solo con mirar a alguien deben ser capaces de detectar qué es lo que sucede en estas personas. Pero bueno, vimos un poco que la base neurológica de esto, y esto nos da como resultado un conjunto de habilidades. O sea, la fusión entre el neocórtex, el sistema límbico y la amígdala nos da un conjunto de habilidades que nos permiten tomar el control de las emociones y por tanto de los impulsos. Además que nos permiten también comprender y manejar nuestras relaciones con los demás. Entonces, acá les tengo como un dato un poquito curioso, y es que el éxito de una persona dependerá de su inteligencia. Varios estudios dicen que el éxito de una persona depende 20% del coeficiente intelectual. Solo 20%. El 80% restante es sobre control emocional. Entonces, por ejemplo, la automotivación, el desempeño entre frustraciones, el control de impulsos, diferenciar las gratificaciones que uno siente, controlar la angustia, empatizar con los otros, nos garantizan el 80% del éxito. Por más que seamos los más inteligentes, los más pilas, los que tenemos el CI más alto, no funcionará si no tenemos control de nuestra emocionalidad. ¿Y qué es lo que pasa? El control de las emociones nos garantiza también el vivir en grupo, en comunidad. Y en comunidades que uno va entretejiendo lazos que conectan, igual que en el cerebro, que hacen conexiones. Entonces, por ejemplo, acá en Ecuador se dice que una felicidad compartida es una felicidad duplicada y una tristeza compartida es una tristeza dividida. Y esto tiene mucha razón, ya que la emocionalidad es recíproca.
en esto de la empatía que les hablaba, cuando uno tiene como más miembros con quienes conectar, las ansiedades por las emociones que nos generan este malestar bajan cuando uno comparte. Entonces el compartir es bien, bien esencial. Ahora el descontrol de lo mismo presupone un riesgo para el grupo. Por ejemplo, la ira o el enojo. La ira o el enojo suele ser una reacción que parte cuando la autoestima de la persona se siente amenazada. Entonces, por lo general, y así es como hemos aprendido en la cultura ecuatoriana, es desquitarse. A mí me gusta decir bastante la palabra desquitarse porque uno, digamos, maneja ira con ira. Y esto no es adecuado. Por ejemplo, uno tuvo un mal día en el trabajo, quizás, y llega a la casa y se desquita con el perro, le trata mal a la pareja, está de mal humor con los hijos, la comida le sabe horrible, y vemos como un sentimiento, una emoción va modificando todo lo que tenemos a nuestro alrededor: comida, hijos, perro, pareja. Entonces, responder ira con ira solo nos da cuenta que nosotros estamos respondiendo al impulso inmediato y que nos estamos saltando toda esta parte reflexiva que como humanos podemos hacerlo. Entonces, lo adecuado acá sería reencuadrar, entender qué hizo que desencadene esta ira. ¿Por qué siento iras? ¿Por qué si mi jefe me dice algo me da iras? ¿Será que es contra el jefe? ¿Será que es algo que me llega tal vez? Hay que entender un poco de dónde viene esta ira y desde ahí manejarla. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza es esta sensación de no tener ganas de hacer nada, de sentirse desamparado. Cuando el ser humano siente tristeza, la reacción del sistema límbico que te dice: huye, no tienes que sentirte triste, porque nadie nos ha enseñado a sentirnos tristes. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno intenta aislarse y huye, la sensación de soledad y desamparo solamente se estimula. Entonces aumentaría la tristeza. Y acá es cuando quiero explicar esto de los sentimientos buenos y los sentimientos malos, que no existen. La tristeza no es mala, no es negativa. La tristeza nos dice algo y hay que tener bastante oído a lo que nos dicen nuestras emociones. ¿Qué nos quiere decir esta tristeza? Por ejemplo, esta tristeza nos quiere decir que tal vez nosotros necesitamos recomponernos emocionalmente, por ejemplo en un duelo. Esta tristeza nos hace estar tristes, valga la redundancia, y te dice: tienes que reponerte de esta tristeza, y eso hace que movilicemos varias cosas. Entonces no es negativa. Por ejemplo, la ansiedad, los nervios cuando uno va a hablar en público, nervios cuando uno tiene una reunión importante. ¿Qué nos quieren decir esos nervios? Que estamos preparados, que a lo mejor nunca hemos vivido una situación así. Entonces, acá lo importante no es desechar el sentimiento, no es decir no quiero estar nervioso, no quiero estar triste, no quiero estar ansioso, sino más bien entender y escuchar qué es lo que nos dice esta emocionalidad que nosotros sentimos. Entonces, una vez que nosotros podamos encajar a la emoción en el lugar de origen en que tiene en nosotros, podremos controlarla de mejor manera. Con esto le decimos chao al impulso. Dejamos de ser impulsivos. Por ejemplo, el entusiasmo y la persistencia, varios estudios dicen igual que presuponen estímulos al éxito. Pero acá hay que diferenciar bastante sobre una positividad exagerada. Eso nos puede generar varios sentimientos que nos pueden afectar en nuestra vida diaria. La ansiedad, por otro lado, es un predictor del fracaso. Varios estudios mencionan, por ejemplo, niños de la escuela que mientras más angustia tienen para dar un examen o para rendir algo, menos rinden. Más aún cuando ésta le domina. Entonces, cuando la ansiedad a uno le domina, se suele generar un efecto que se llama el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. Se me ocurre el ejemplo de una mamá que saca a su hijo al parque y le dice: no te subirás ahí porque te vas a caer. Y acto seguido el niño se cae. Pensarán que es cuestión de azarlo o lo que sea, pero no. Es esta sensación que la madre comunica, que tiene miedo, que tiene ansiedad del niño, y el niño la proyecta también. El niño también está sintiendo esa inseguridad de la madre, entonces se cae.
Ahora, aplicado en la vida adulta, cuando uno dice, chuta, me va a ir mal en esta prueba, me va a ir mal en esta exposición, y resulta que le va mal, es simplemente porque la ansiedad le está ganando y nosotros no la estamos dominando. Para esto es bien importante entender a la empatía. La empatía básicamente denota la capacidad de percibir la experiencia de otra persona relacionada con su vida y sentirla como si fuera una experiencia propia. Acá es bien importante entender que la cuna de la empatía es la familia. La familia funciona como molde, entonces como molde social, como molde de sentimientos y como molde de pareja. Entonces cuando uno es niño y puede observar a la familia, por ejemplo, unos padres que son inútiles en el ejercicio conyugal, seguramente tendrán problemas con sus parejas. Asimismo, si una familia no logra identificar bien las emociones que le están sucediendo, poco o nada podrán identificar después la emocionalidad que sienten. Seguramente serán impulsivos. Entonces, es bien adecuado hablar de sentimientos con la familia. Acá hay un psicólogo familiar que se llama Murray Bowen. Habla de dos cosas: la diferenciación del self o del yo y la ansiedad crónica. Entonces, estas variables en relación son la clave para entender qué es lo que sucede en la familia. Y en el grado en que se presentan también hará entender los pensamientos, los sentimientos y comportamientos de los miembros de la familia. Entonces, ¿qué es la diferenciación del self? La diferenciación del self, menciona Bowen, es básicamente distinguirte de tus padres y de tus hermanos. Mientras tú más puedas distinguirte, menos ansiedad crónica tendrás. Él llama ansiedad crónica al no control de emociones. Entonces, mientras uno sea más comandado, no tenga ideas propias, no logre, digamos, establecer una diferencia en su casa, más dificultad tendrá para controlar sus sentimientos y emociones. Entonces es importante acá entender de qué manera van interactuando la familia. Y acá, por ejemplo, en política puede ser de qué manera va interactuando el asesor político con la gente, de qué manera uno se porta cuando está en campo, de qué manera uno se porta en una entrevista. Entonces varias cosas que pueden denotar eso y nos pueden dejar indefensos en ese sentido, descubiertos. Por otro lado tenemos a Iván Bosormeni. Él habla acerca de que nosotros somos seres contextuales. ¿Qué es lo que él quiere decir? Quiere decir que nosotros somos diferentes en cada lugar, que nosotros estamos atravesados por lo que nos rodea, por las personas que están ahí, por el clima, por todas estas cuestiones. Entonces, la relación que tienen estas personas en función de uno le va modificando. Es decir, tal vez uno entra saludando a alguien con una sonrisa, digamos, y una persona le responde con sonrisa, ¿no es cierto? Entonces, él nos dice que el otro es como un reflejo de nosotros. Entonces, por ejemplo, en una conversación que tal vez esté un poco calurosa, que tal vez esté llena de peleas, llena de confrontaciones, llena de tensión, quiere decir que nosotros estamos llenos de tensión. Entonces imagínense, para controlar un grupo también uno tiene que estar libre, calmado y con acceso a la canalización de emociones. Por ejemplo, nosotros también somos seres de comunidad. Nosotros acá en la cultura andina ecuatoriana hemos aprendido al compartir, a que somos seres en conjunto. Entonces, en este sentido, cuando uno logra compartir experiencias, logra compartir emociones, logra transitar la emoción, logra canalizar la emoción. Con esto le quitamos el impulso a un lado y pues dejamos las acciones menos adecuadas para otro rato. Es importante también entender que cada uno es responsable, digamos, de las consecuencias emocionales que siente. Es decir, uno no puede decir, yo estoy sintiendo esto por tu culpa, yo estoy sintiendo esto porque tú hiciste esto. No. Uno transita la emoción desde uno mismo. Entonces, por ejemplo, cuando uno no tiene una experiencia, son unas emociones desconocidas. Y estas emociones desconocidas por lo general generan miedo.
Entonces el miedo tiene dos aristas. La primera es congelar, estancar, y la segunda es generar. Por ejemplo, el miedo no es una emoción negativa. El miedo te dice, aquí hay peligro, tienes que buscar un refugio. El miedo te dice, tal vez no es adecuado que te metas aquí. Y pues hace que nosotros tengamos un proceso racional. Entonces, cuando tengan este tipo de emocionalidad, no quiere decir que sea malo, sino que le está comunicando algo a su cuerpo. Hay que tomarnos una pequeña pausa para saber qué es lo que nos está diciendo este sentimiento, qué es lo que nos está diciendo esta emoción. Bien, yo espero que haya quedado un poquito claro. Si no, les voy a dejar mi número, es el 0987-002693. Pueden llamarme con toda libertad, preguntarme si quieren profundizar un poco más acerca de esto. Y me parece que también quiero que realicen una reflexión de sus propias emociones y sentimientos en función de cómo estos hacen que ustedes actúen. Es decir, cuando estoy bravo, hago esto. ¿Qué debería ser la opción correcta? Si estoy bravo, debería tramitarlo de esta forma. ¿Qué es lo que genera este enojo? Quiero que reflexionen en unos 2 párrafos o en un escrito de 300 a 500 palabras para que yo lo pueda leer, ver si es que ha quedado un poco claro esto de transitar las emociones también. Entender también que las emociones, acuérdense, son de contexto. Y el contexto que más impera acá es el cultural ecuatoriano. Entonces, acuérdense también a remitirse en dónde están para entender qué emocionalidad tiene el uno, qué emocionalidad tienen ustedes mismos y verse reflejados en los otros también. Como conclusión, me parece que, y quiero que se graben en la mente, que no hay sentimientos malos. Algo que viene de nosotros no puede ser malo. Esto simplemente nos hace actuar en un contexto determinado. Quiero que sean amigos de sus emociones, las que no estamos acostumbrados, la tristeza, la ansiedad, los nervios, el miedo. Estas también son bastante importantes y es adecuado que empiecen ahora. Me parece que todos estamos en una edad similar, yo creo, en donde si aprendemos a transitar las emociones, en donde si sabemos qué es lo que me genera esto, tengo una bronca con esto, irlo trabajando, recordar que varias de las emociones que tenemos son primitivas, es decir, se generaron cuando nosotros estábamos chiquitos, éramos infantes. Entonces, habrá varias emociones, varios sentimientos que no son del momento, que nosotros venimos cargando desde atrás, desde nuestra historia, desde nuestro pasado, desde nuestro contexto. Y es por eso que es imposible generalizar en cuanto a sentimientos y emociones, porque cada uno de nosotros ha tenido una vida diferente. Nadie se cayó a los 5 de la bicicleta, a los 6 entró a otra escuela, a los 7 se dio cuenta que quería pintar, a los 8 tuvo algún problema con un maestro. Todos hemos tenido una vida distinta y es por eso que todos estamos modificados de manera distinta. Entonces una receta al 100% no hay. Nosotros somos la receta, nosotros debemos entendernos. Y una vez que nosotros podamos entendernos, mirarnos nosotros mismos, que es la parte más difícil, ahí recién podemos empezar un trabajo con nuestra emocionalidad. Entonces, como conclusión, acuérdense, mientras más uno se conozca, mientras más uno pueda hacer introspectiva, espacios de reflexión, más podrá controlar sus sentimientos. Y acuérdense, el éxito en un 80% está garantizado por el control de las emociones. Entonces, si ustedes igual están incursando en este mundo de la política, que es bastante fascinante y hay un montón de aristas, es necesario que sepan controlar sus sentimientos, de tal forma que ustedes tengan una inteligencia emocional más aguda que el resto y con esto puedan tener pues mucho éxito en su carrera. Nuevamente, cualquier pregunta es bienvenida. Ustedes ya saben mi número y espero que podamos vernos en una siguiente ocasión. Que pasen muy bien y hasta luego.